materia de ese cierre de brechas, de pobreza, de desigualdad, de miseria, y analizando la historia de este país desde nuestros comienzos, presidente, se da uno cuenta que la élite que ha gobernado Colombia ha tenido una premisa de defender el statu quo, y allí va incluido el defender los intereses de unos sectores que, a mi juicio, se han enriquecido con abusos y abusos y abusos. Y por eso comenzaba esta intervención antes pidiéndole perdón a los colombianos, pidiéndole perdón en nombre del Congreso, del gobierno, de esos sectores que abusan, porque nos ha faltado mucho más en estas luchas. Le cuento lo del Internet. Me cambié de operador, saqué un plan del más alto para poder tener el Internet, para estar listo para todas estas sesiones y demás. Me lo instalaron, y desde que me lo instalaron hace una semana, el Internet fallando. Falló al día siguiente, falló a los 2 días, no había televisión, el computador, vinieron los técnicos. Han venido 3 veces los técnicos, presidente. Y supuestamente me lo habían dejado listo con a la mayor velocidad, el plan más alto y más caro. Y bueno, ustedes fueron testigos de que no está funcionando. ¿Cuál es el efecto que hay allí? Uno pagando un plan del mayor costo, el servicio no funciona. Llamé y pedí que me lo cancelaran porque no ha funcionado desde que comenzó, y me dijeron que si lo cancelaba tenía que pagarles la multa, la penalidad por la cláusula de permanencia. Esa es Colombia. Ministro de Hacienda, superintendente financiero. Tristemente, esa es Colombia. El país donde hemos permitido que unos poderosos abusen, se enriquezcan, se llenen los bolsillos, y siempre son los colombianos de más bajos ingresos los que pagan la mayor carga de dichos abusos, presidente. Y lo pongo con ejemplos. ¿Por qué son los más pobres? Yo tengo cuenta de nómina, todos los congresistas que estamos aquí en esta sesión tenemos cuenta de nómina, es decir, que no pagamos cuota de manejo. La señora que trabaja en mi casa paga la cuota de manejo al tope. Yo tengo un plan de celular, pago el minuto más barato. El señor de la vigilancia, el portero, tiene que comprar tarjeta prepago de 2.000 pesos, 3.000 pesos, que vencen 24 horas al minuto más caro. Abusos y abusos. Y entro con estas gráficas, yo no los voy a demorar, yo creo que lo que han hecho mis colegas ha sido muy importante y han expuesto con total claridad lo que ha pasado en materia de tarifas. Yo sí no voy a entrar en el coro de aplausos, porque eso es lo que creo que nos tiene fregados. Vivimos aplaudiéndonos entre nosotros, de espaldas a una ciudadanía que está cansada y que dice ya no más a tanto atropello de esos poderosos. Mire esta primera gráfica, pase la siguiente, Francisco. Esta es, yo no me voy a meter con las tasas que bien planteó, por ejemplo, Richard. Yo solo quiero que vean los dibujos. El color rojo es la tasa de usura, el máximo permitido por ley. El color amarillo, compañeros, es la tasa. Esta no se lo inventó David Barguil, porque yo escuchaba a Santiago ahorita y le analicé sus palabras. Él es muy hábil en no caer en mentiras. Él dice, las tasas no han subido. Claro, querido Santiago, pero no han bajado. O si bajaron, volvieron a subir al estado inicial de tasas de enero de este año antes de la pandemia. Es decir, que no hayan subido significa un atropello inmenso cuando, por ejemplo, como decía Efraín Cepeda, los créditos, muchos de estos créditos tienen el 90% de garantía, por ejemplo, para las pequeñas empresas. La roja es la tasa de usura, el amarillo es la tasa promedio de las tarjetas de crédito no inventadas por mí. Esto tiene fuente de la Superintendencia Financiera, corte del 31 de julio de 2020. Si ustedes ven, a final de marzo bajó la tasa. Ahí fue cuando hicieron esos famosos anuncios de que si usted compra su mercado con la con la tarjeta de crédito de tal banco o de tal entidad, le es más barato, y venga que bajamos el valor de la tasa. Mire cómo se comportó en abril y ya en mayo empezó la escalada. Colegas, miren esta cifra de agosto. Esta es actual. Ya está en los mismos niveles prácticamente de enero de 2020. Es decir, nada han hecho para que le ayuden en realidad a los colombianos en esta crisis en materia de tasas. Señor gerente del Banco de la República, ustedes han disminuido su tasa un 53%. Tenemos los niveles históricos más bajos de la tasa que ofrece el Banco de la República, con la cual se apalanca el sistema financiero en Colombia. En otros países, esas disminuciones o aumentos de la tasa del Banco Central se ve reflejado casi de manera inmediata en las tasas de interés que cobran los establecimientos bancarios. En Colombia no sucede lo mismo. La transmisión es demorada y muchas veces ni siquiera ocurre. Mírenlo aquí.
el banco a 2.25 y lo que ha sucedido con la tasa de interés de tarjeta de crédito es un aumento desde el mes de abril cuando se disminuyó. Pero no solo pasa en tarjeta de crédito. Miren el microcrédito, senador Efraín Cepeda, usted que ha sido un abanderado en esta lucha para defender a las MIPYMES. La verde es la tasa de usura del microcrédito en Colombia, que es obviamente mayor a la tasa de usura general. La naranja es la tasa promedio, según la superintendencia, no me lo he inventado yo, del microcrédito en Colombia. Miren enero, primer círculo, y miren agosto, el último círculo. Hubo una disminución también cuando se declaró la emergencia, la última semana de marzo. Todo abril disminuyó, se dio una disminución allí importante, que hay que reconocer, que uno hubiese esperado que se mantuviera o que incluso se acentuara con la disminución que el Banco de la República ha hecho. Y el café de abajo es la tasa de interés del Banco de la República, que como les decía, tuvo una disminución del 53%. Volvió a subir y otra vez la tasa de interés de microcrédito está a los niveles de enero. Eso es una vergüenza. Por eso es que hay que pedirle perdón a los colombianos. El crédito de los emprendedores, de los pequeños, de esa economía que mueve este país, vergüenza nos debería dar en vez de estar haciéndonos aplausos aquí de que todo está bien. Siguiente gráfica, Francisco. Aquí están las distintas tasas. Miren, microcrédito fue la única que tuvo una disminución sustancial en el mes de marzo-abril y volvió a subirse, como lo estamos viendo, que es la gráfica naranja, la primera. La azul es la de tarjeta de crédito. Disminuyó también en esa época de marzo-abril y volvió a los niveles anteriores. Allí luego tenemos el crédito de consumo, que se ha mantenido relativamente igual, una disminución marginal que no es sustancial, y el crédito comercial ordinario, que es el único que ha tenido una disminución en algunos puntos, y vemos la tasa de DTF, que ha venido disminuyendo, que es la tasa con la que ellos pagan, por ejemplo, en los CDTs, o en la que ellos pagan la financiación de la captación de recursos, y la tasa del Banco de la República, que también ha disminuido. Es decir, a ellos el dinero les ha costado menos, presidente Géneco, tanto por parte del Banco de la República como por parte de los colombianos que depositan sus ahorros en CDTs y en cuentas. A ellos se les ha disminuido. Miren la gráfica morada y naranja del final, cómo estaba en enero, cómo está en agosto. Se ve la disminución y arriba están las tasas de interés que le cobran a los colombianos. Esto es una tragedia. Y yo termino, presidente, porque no los quiero cansar ni repetir. Yo creo que estas gráficas hablan por sí solas. Y yo solo le quiero decir al gobierno, al ministro, al superintendente, quiero que nos hagamos la reflexión nosotros, compañeros, presidente Géneco, colegas de la Comisión Tercera, presidente de Asobancaria, Santiago Castro. Vamos a seguir revisando este tema, vamos a tener un próximo debate. Yo les voy a mostrar estas mismas gráficas comparadas con otros países, para que nos dé más vergüenza de que en otros países sí se ha logrado una disminución sustancial de las tasas de interés y aquí se han mantenido los niveles de principio de año, es decir, que los bancos van a seguir cobrando por el dinero lo mismo como si nada hubiera ocurrido. Y yo solo les digo algo, esas refinanciaciones que se han dado, que son importantes, que aliviaron en su momento la caja, no son sino un aplazamiento. Aquí a nadie, por parte de ningún banco, se le está regalando el interés de ese periodo que se aplazó y simplemente lo que se da es un congelamiento del pago de esas cuotas durante ese periodo de 2, 3 meses, lo que el banco haya determinado, y al final de ese periodo le están cobrando a la gente esas cuotas vencidas, esos intereses de ese periodo y por supuesto las nuevas cuotas que vendrán con una carga a las cajas que es insostenible, sobre todo para los pequeños y medianos. Tenemos que pedirle perdón al país, presidente, y hacer mucho más. Y nosotros vamos a seguir haciendo mucho más para que estos abusos del sector financiero, del de las telecomunicaciones, del sector cementero, del de los medicamentos, del de los insumos agropecuarios, no sigan desangrando esta patria y siendo el caldo de cultivo para un malestar generalizado de la población que puede significar una debacle política, social y democrática, porque por querer pasar esta página de abusos terminen llevándonos al abismo del populismo, que esa es la opción que muchas veces la gente ve como la opción de cambio ante tantos atropellos históricos de estos sectores que han abusado con la complicidad de todos. Gracias, presidente.